Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Gisela Rivera, soy estudiante del programa de maestría en enseñanza de las ciencias naturales con orientación en química de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de un contaminante llamado hexaclorobenceno. Espero que podamos sacar mucho provecho a la clase del día de hoy y vamos a comenzar. Les voy a hablar, como pueden observar, de diferentes parámetros físico-químicos del hexaclorobenceno. Vamos a iniciar a describir esta molécula tan peculiar, ¿verdad? Como pueden observar en la imagen, el hexaclorobenceno está formado por un anillo cíclico aromático, más conocido como el benceno. Como pueden observar, es un ciclo hexano, pero en su estructura pues está formando un anillo aromático. Este cicloclorobenceno pues está haciendo enlaces con 6 cloros, como pueden observar. En lugar de tener hidrógenos, pues su estructura química va a contener cloro, ¿verdad? Como pueden observar, contiene 6 cloros, por lo tanto es una molécula bastante pesada. ¿Pero qué es el hexaclorobenceno? El hexaclorobenceno es un fungicida que se utilizó en los Estados Unidos hasta 1984. No se ha producido comercialmente en los Estados Unidos desde fines de la década de 1970. El hexaclorobenceno es un sólido blanco cristalino que no existe en forma natural. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros podamos obtener cicloclorobenceno, hexaclorobenceno, que es lo que vamos a necesitar, pues vamos a necesitar sintetizarlo en un laboratorio para que lo podamos obtener. ¿Cómo nos habla que es un sólido blanco cristalino? Pues podemos deducir nosotros que se encuentra en estado sólido de manera pues natural, ¿verdad? Aunque nosotros lo sinteticemos en un laboratorio, lo vamos a encontrar entonces en estado sólido, ¿verdad? Es un sólido blanco cristalino. Y aquí pueden observar una imagen más detallada de la molécula, ¿verdad? Con su anillo aromático, haciendo enlaces con 6 cloros. Entonces, este hexaclorobenceno ha sido utilizado como un fungicida para la producción de diferentes hortalizas y de diferentes vegetales, ¿verdad? Dentro de ellos, el sorgo y el maíz, pues fueron los principales cultivos en los cuales se utilizó el hexaclorobenceno, ¿verdad? Como fungicida, porque resultaba ser bastante eficiente, pues para eliminar diferentes plagas que atacaban estos cultivos. Dentro de sus propiedades físicas podemos observar que el número de Cas es 118-74-1. Su punto de fusión es de 231 grados Celsius y su punto de ebullición oscila entre los 323 a los 326 grados Celsius. Entonces, si nosotros analizamos las propiedades físicas, podemos comprender que al ser un sólido, pues necesitamos elevarlo a una temperatura bastante fuerte para poder encontrar su punto de fusión y de igual forma su punto de ebullición. Por lo tanto, no es un producto inflamable, o sea que si nosotros tenemos un fungicida en nuestros hogares que dentro de su composición química contiene hexaclorobenceno, pues muy difícilmente vamos a poder obtener un producto que se puede inflamar con facilidad, porque la temperatura ambiente no alcanza estas elevadas temperaturas. Vamos a necesitar tenerlo en presencia de un caldero para que se pueda pues llegar a inflamar. Tiene una densidad de 9.8 gramos sobre mililitros y no tiene ninguna solubilidad porque no es una sustancia que sea afín con el agua, sino que es una sustancia apolar al contener dentro de su estructura pues cloros y un anillo de benceno. Entonces estos tienen más afinidad con las sustancias apolares que con las sustancias polares, como se los voy a describir a continuación. Su presión de vapor anda a los 20 grados Celsius a 0.1
0.01 pascal. Su tiempo de degradación en el agua es de los 3 a los 6 años, ¿verdad? O sea que es un producto que si entra en el agua es muy fácil que varios animales lo consuman, ya que es bioacumulable, porque no lo podemos, como no es un producto soluble, al ingerir agua, pues no vamos a poder deshacernos del hexaclorobenceno, ¿verdad? Tiene un coeficiente de partición del 5.5 al 6.2, por lo tanto es más afín al benceno que al agua, como ya les he explicado. No es soluble, es un producto que al desecharlo, pues se va a ir al agua o no se va a evaporar tan fácilmente en el aire, sino que como es muy pesado, pues nos vamos a poder contaminar de una forma bastante accesible, ¿verdad? Si estamos en contacto con este hexaclorobenceno. Pero, ¿qué le sucede al hexaclorobenceno cuando entra al medio ambiente? Ya hablamos de diferentes propiedades físicas que posee. Ahora vamos a explicar qué pasa cuando entra en contacto con el medio ambiente. Como ya les explicaba, este es un fungicida que se utilizaba comúnmente pues para eliminar plagas en el maíz, en el sorgo, en el trigo. Entonces el hexaclorobenceno se degrada muy lentamente en el aire y puede ser transportado a largas distancias en el aire. O sea que si en un determinado lugar nosotros utilizamos este fungicida, es muy fácil que se pueda desplazar hacia otro lugar por las corrientes de aire, ¿verdad? El hexaclorobenceno es poco soluble en el agua. Una vez en el agua se adhiere a sedimentos y se deposita en el fondo. O sea que cuando entra en contacto con el agua, al ser un sólido y es una molécula pesada, entonces va a ir a la profundidad del agua porque no va a ser soluble en el agua. El hexaclorobenceno se adhiere fuertemente al suelo y puede ser degradado lentamente por microorganismos. La mitad del hexaclorobenceno va a desaparecer entre los 3 a los 6 años. El hexaclorobenceno es altamente acumulado por animales que viven en el agua. Entonces el riesgo que nosotros podemos tener al estar en contacto con este tipo de fungicidas o con este tipo de productos es que al ingerir un alimento que tiene hexaclorobenceno bioacumulado, ese contaminante pues se transfiere directamente a nosotros. ¿Cómo puede ocurrir esta exposición al hexaclorobenceno? Pues la principal ruta de exposición para la población es a través del consumo de alimentos y ahí es un nivel bajo, ¿verdad?, de consumo. Entonces cuando nosotros, como es un sólido, ¿verdad?, que no es soluble en el agua, entonces si ingerimos un alimento que ha sido rociado con este fungicida o que ha sido contaminado o que ha entrado en contacto por el aire con este fungicida, entonces nosotros lo ingerimos porque no es un producto soluble en agua, entonces se va a ir bioacumulando en nosotros y puede llegar pues a causar grandes daños en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema inmunológico, que ya les iré explicando más detalladamente. Entonces, como les mencionaba, el hexaclorobenceno pues es un tóxico, ¿verdad? Es altamente contaminante para nosotros y se han realizado diferentes estudios en animales y estos estudios sugieren que la ingesta prolongada de alimentos con hexaclorobenceno puede producir cáncer del hígado, el riñón y la tiroides. Este tipo de estudios pues solo se ha realizado con diferentes animales. Con los seres humanos no se han realizado estudios a profundidad, pero sí hay algunas investigaciones que demuestran que la ingesta prolongada de hexaclorobenceno puede producir cáncer en los seres humanos, ¿verdad? Cuando ya llegamos a la dosis tóxica de contaminación por ingesta de hexaclorobenceno, que anda en un rango no muy elevado. Entonces, el hexaclorobenceno, pues la población más vulnerable a la contaminación por este fungicida, pues son los niños, ¿verdad? Por la naturaleza que tienen los niños,
de estar en contacto con el suelo, con diferentes productos. Entonces los niños pequeños parecieron ser ciertamente susceptibles a los efectos del hexaclorobenceno en la epidemia de intoxicación con pan que ocurrió en Turquía en la década de 1950. Entonces, en 1950, en Turquía, varios niños resultaron contaminados por hexaclorobenceno. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo se utilizaba el hexaclorobenceno como fungicida para la producción de trigo? Y el trigo es la materia prima para producir pan. Entonces, al producir el alimento, el pan, estaba contaminado con hexaclorobenceno en esta década. Entonces, los principales consumidores de pan son los niños. Entonces, muchos niños resultaron ser contaminados. ¿Por qué? Porque alcanzaron la dosis tóxica de hexaclorobenceno más rápido que un adulto promedio, ¿verdad? Que tiene una altura más elevada, que tiene mayor cantidad de kilogramos en su masa corporal. Por lo tanto, el hexaclorobenceno puede ser, los niños suelen alcanzar la dosis tóxica de este contaminante más rápido que los adultos. Y la exposición de adultos o niños de 10 años de edad o menores a concentraciones de hasta 0.05 miligramos por litro de hexaclorobenceno por hasta 10 días. Esto dice que no va a producir efectos adversos, asumiendo que el 100% del hexaclorobenceno proviene del agua potable. Pero si nosotros ingerimos agua que está contaminada a una concentración mayor a 0.05 miligramos por litro, entonces sí podemos alcanzar la dosis tóxica y sí puede tener riesgos y repercusiones en nuestra salud, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las dosis tóxicas que ingerimos por este contaminante, ¿verdad? Por hexaclorobenceno. Y el hexaclorobenceno en Honduras, ¿cómo ha ocurrido? ¿O qué podemos hablar de Honduras acerca de este contaminante? Pues el hexaclorobenceno en Honduras fue utilizado por primera vez en 1945 para tratamiento de semillas, específicamente contra los hongos que afectan los cultivos de alimentos. Entonces, el hexaclorobenceno fue muy eficiente en esta década, en 1945, en nuestro país, ya que lo que hacía era eliminar los hongos o atacar los hongos que estaban afectando directamente la producción de semillas en nuestro país. Pero este químico, al resultar ser elevadamente contaminante, ¿verdad? Porque produce efectos graves a nuestra salud, se decidió pues ir eliminándolo del mercado, ¿verdad? Y en el Inventario Nacional de Plaguicidas en Honduras, en el año 2008, comprendió que el hexaclorobenceno está dentro de los 9 plaguicidas pues más tóxicos, ¿verdad?, que podemos encontrar en la industria de plaguicidas. Entonces, este plaguicida fue prohibido según la Resolución Nacional número 09-91 y número 014-99 del Inventario Nacional de Plaguicidas. ¿Por qué? Porque este hexaclorobenceno produce efectos bastante adversos a la salud, que ya se los voy a mencionar. Por lo tanto, el Inventario Nacional de Plaguicidas en nuestro país pues decidió suspenderlo de manera total y prohibir el uso de este plaguicida en nuestro país. Por lo tanto, en las zonas rurales de nuestro país y en las zonas donde se cultivan diferentes pues semillas, donde se siembra trigo, donde se siembra maíz, este plaguicida está prohibido rotundamente por los daños que puede causar. ¿Y cómo puede afectar la salud el hexaclorobenceno? La exposición breve a niveles de hexaclorobenceno o muy altos puede causar efectos sobre el sistema nervioso. Uno de ellos podría ser el cansancio y la debilidad.
Entonces el cansancio y la debilidad es uno de los principales síntomas por la exposición a hexaclorobenceno. También porque es un contaminante pesado que se puede pasar por el aire, puede causar úlceras en nuestra piel, este tipo de contaminantes. Y en los casos más graves, pues puede ocasionar cáncer de hígado y cáncer de tiroides. Cuando nosotros consumimos alimentos que están contaminados por hexaclorobenceno y cuando alcanzamos una dosis muy elevada de más de 0.15 partes por millón. ¿Y cuáles son las medidas que nosotros podemos utilizar? Siempre nosotros debemos de verificar el etiquetado de diferentes compuestos químicos o de diferentes fungicidas, y dentro de ellas podemos encontrar las frases de riesgo, ¿verdad? Entonces, una de las frases de riesgo que aparecen para el hexaclorobenceno es que el R45 que puede causar cáncer. Por lo tanto, es un producto cancerígeno, ¿verdad? Entonces, por eso hay que suspender el uso de este producto. También es tóxico, puede generar daños severos para la salud por una exposición prolongada y si es ingerido. Entonces, como mencionaba en la diapositiva anterior, puede ocasionar úlceras, y si es ingerido puede ocasionar, como si lo ingerimos podemos alcanzar muy rápido la dosis letal, pues nos puede ocasionar la muerte. También es muy tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos en el medio acuático durante mucho tiempo. Entonces, como es un contaminante que se va a ir a la profundidad del agua porque no es soluble en el agua, entonces muchos peces o muchos animales acuáticos tienen contacto directo con el hexaclorobenceno, por lo tanto, pueden alcanzar la dosis letal muy rápido. Y estas son las medidas que nosotros podemos tomar en caso de estar en presencia o estar intoxicados por este contaminante. Pues en caso de accidente o si se encuentra mal, lo primero que debemos hacer es buscar consejos médicos de inmediato. Lo primero que se recomienda es ir al médico, ¿verdad? Y toda la sustancia y su envase debe ser considerado como un residuo peligroso. O sea que si tenemos un plaguicida que dentro de su descripción química nos indica que contiene hexaclorobenceno, nosotros no podemos reutilizar ese envase porque ya está siendo contaminado y nos puede afectar a nuestra salud. Debemos evitar su exposición y utilizar las instrucciones debidas para su uso y evitar su vertido al medio ambiente y verificar siempre el uso de referencias e instrucciones para la ficha de seguridad. Y esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que hayan aprendido muy bien y si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden dejar en la parte final de los comentarios. Gracias.